Profundizando aún más, tenemos que el PIB es consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos las importaciones. Ahora lo que vamos a hacer es abrir esta función de consumo, que es la que está aquí abajo, en que el consumo va a ser igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, multiplicado por el ingreso menos el impuesto. Y es el ingreso, T es el impuesto. ¿Qué impuesto? El impuesto al consumo. En que el consumo autónomo, ¿okay? La C sub 0, es todo el consumo que es independiente del ingreso y que se relaciona con los consumos básicos que todos, independiente de lo que ganemos, compramos o consumimos. Tiene una relación directa con servicios básicos o con aquel consumo que si es que no estuviera, sería bastante difícil y complejo sobrevivir. ¿Ok? Por eso que dentro del consumo autónomo está la electricidad, está el agua, el gas, la ropa, vivienda. ¿Ok? O sea, es todo como lo mínimo que yo sea que pago arriendo, que pago la cuota del crédito hipotecario. O sea, todo ese consumo. Ok, no, perdón, ahí me metí en deuda. Olvide lo que acabo de decir, me metí en deuda, no. Sino que todo el consumo solamente básico, ¿bien? Todo ese consumo que tiene relación con lo básico, con, ejemplo, repito, la electricidad, el agua, la ropa, que eso independiente de lo que se gane, todo lo van a consumir, es el consumo autónomo. A eso se suma la propensión marginal a consumir, que es la C minúscula. Que esto es un porcentaje, va entre 0 a 1, ¿bien? Entonces, si es que esto, tal como dice el ejemplo, me dice que es 0,6, la propensión marginal a consumir, quiere decir que en el promedio, en el general, en ese país, el 60% de lo que se gana, o mejor dicho, el 60% de lo que reciben como ingreso los consumidores, lo destinan al consumo. Mientras que lo que falta para llegar al 100%, el 40% restante, lo destinan al ahorro. Si es que la propensión marginal a consumir es 1, quiere decir que el 100% del ingreso va destinado al consumo. ¿Ok? Y eso se multiplica por el ingreso, que es el dinero que reciben los consumidores, menos el impuesto al consumo. ¿Ok? Que en el caso nuestro, del punto de vista del porcentaje del impuesto al consumo, es el 19%, que sería el IVA, más los impuestos que nos descuentan por el tema de los sueldos. ¿Ok? Pasamos a la inversión ahora, en que la inversión va a ser igual a la inversión autónoma, que esta es la inversión que hay en un país. Bien. Eh, y que sería, si es que dejamos solamente esta inversión, o sea, sacamos todo lo que viene después, sería la inversión que existiría en un país si es que no hubieran factores negativos a esa inversión. ¿Ya? Y a esta inversión autónoma se resta el factor especulativo multiplicado por la tasa de interés menos el impuesto a la inversión. El factor especulativo es la especulación. Es por eso que, no sé si han escuchado muchas veces que se dice la estabilidad del país o la estabilidad económica del país fomenta la inversión. Si es que los países más estables tienen más inversión. Ok, ¿eso por qué? Porque la especulación que existe es menor. A medida que aumenta la especulación, a medida que aumenta la inseguridad para los inversionistas, el factor B aumenta. Y al aumentar, como tiene signo negativo, repercute negativamente a la inversión. Lo mismo pasa con la tasa de interés, que el Banco Central de Chile es un organismo autónomo. Entonces, al aumentar la tasa de interés, que la establece el Banco Central, trae como consecuencia que adquirir dinero es mucho más caro. ¿Ok? Porque la tasa de interés es el precio del dinero. Entonces, al aumentar la tasa de interés, es más difícil, cuesta más, es más caro conseguir dinero. Por lo tanto, los inversionistas, como es más difícil conseguir dinero, al aumentar la tasa de interés y tiene signo negativo, disminuye la inversión. Y si es que el Estado decide aumentar el impuesto a la inversión, como tiene signo negativo, va a caer la inversión. ¿Ok?
Y esa es la función de inversión. Mientras que el gasto público, pasamos a la letra G, el gasto público, ese dinero que el Estado destina para aumentar el bienestar social, además de pagar los sueldos respectivos a los funcionarios públicos, ese dinero sale del ingreso fiscal. Ahora, ese ingreso fiscal se obtiene de los impuestos que pagan las personas, de los impuestos que pagan las empresas, de los aranceles relacionados con la importación de productos, de las multas que se pasan, ya sean multas de tránsito, las multas que sean. Todo eso va a el ingreso fiscal. Y ese ingreso fiscal posteriormente es el que se gasta. De ahí nace el gasto público. Sin embargo, este equilibrio, por decirlo así, en cuanto a que lo que ingresa es lo que sale, es decir, el ingreso fiscal es el que se gasta, eso no sucede siempre. Bien, ese equilibrio sucede pocas veces, la verdad. Hay casos en que el ingreso fiscal es mayor que el gasto fiscal, y en ese caso es lo que se denomina como el superávit fiscal, y otras veces sucede lo contrario, que el gasto público es mayor que el ingreso fiscal, por lo que se denomina déficit fiscal. ¿Ok? Cuando el gasto público es mayor que el ingreso fiscal, es lo que se denomina como el déficit fiscal. ¿Cómo se suele cubrir ese déficit fiscal? A través de la deuda externa. De ahí nace la deuda externa. O sea, cuando el Estado gasta más de lo que tiene, esa diferencia para poder cubrir ese gasto adicional lo pide al extranjero. Lo pide a través de la deuda externa. Y aquí lo que vamos a hacer es, ¿qué pasa? O sea, vamos a cada una de las funciones que abrimos, la función de consumo, de inversión, vamos a analizar variable por variable qué sucede con la economía del país cuando se modifican esas variables. Bien, entonces voy a retroceder. ¿Qué pasa si es que en el país aumenta el consumo autónomo? Al aumentar el consumo autónomo va a traer como consecuencia un aumento del consumo. Y al aumentar el consumo, el país crece. Después, ¿qué pasa si es que aumenta la propensión marginal a consumir? Al aumentar la propensión marginal a consumir, va a aumentar el consumo y por lo tanto va a aumentar el PIB. ¿Qué pasa si es que aumenta el ingreso? Al aumentar el ingreso, esta variable que está acá me va a dar mayor que antes, me va a dar más que antes, y va a traer como consecuencia un aumento del consumo y por lo tanto un aumento del PIB. ¿Qué pasa si es que disminuye el impuesto al consumo? Al disminuir el impuesto al consumo, este paréntesis que está acá me va a dar mayor, y al dar mayor el consumo va a aumentar y por lo tanto el PIB va a aumentar. Si es que sucede lo contrario, que sería disminuye el consumo autónomo, disminuye la propensión marginal a consumir, disminuye el ingreso o aumenta el impuesto al consumo, en cualquiera de estas que acabo de decir, el consumo va a disminuir. Y al disminuir el consumo, el PIB disminuye. Y en el caso de la inversión, si es que aumenta la inversión autónoma, la inversión va a aumentar. Y al aumentar la inversión, el PIB va a aumentar. Si es que disminuye la especulación del país, si es que disminuye el factor especulativo, al disminuir, la inversión va a aumentar. Y al aumentar, va a aumentar el PIB. Si es que disminuye la tasa de interés, aumenta la inversión, aumenta el PIB. Si es que disminuye el impuesto a la inversión, aumenta la inversión y aumenta el PIB. Si es que sucede lo contrario, que sería disminuye la inversión autónoma, o aumenta el factor especulativo, o aumenta la tasa de interés, o aumenta el impuesto a la inversión, todo eso trae como consecuencia una reducción de la inversión, disminuye la inversión. Y al disminuir la inversión, disminuye el PIB. Bien.